Continuamos aquí en Tu Conexión Matinal. Estoy con Karim nuevamente aquí en el estudio. Vamos a hablar de un tema muy interesante que lastimosamente tenemos que seguir hablándolo, Karim. Lastimosamente, como tú lo dices, sí. Me parece súper bien esa definición. Vamos a conversar de lo que es la violencia familiar dentro de sus diferentes aristas y caretas. Para conversar de este tema estamos con una experta, estamos con doña Pamela Comparini. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, muchas gracias por esta entrevista tan significativa, porque nos permite difundir lo que son temas relevantes para que no puedan quedar invisibilizados. Exactamente. Bueno, Pamela es máster en desarrollo organizacional, máster en neurociencia, tienes diferentes masterados precisamente con este y otros temas también, que ya decíamos que lastimosamente tenemos que seguirlos hablando, porque hoy en día, a pesar de que se habla más y conocemos un poco más, aún nos queda amplio, aún es amplio. Hay diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Así es. Cuéntanos, Pamela. A ver, primero definamos un poco el concepto de violencia intrafamiliar, no tan a secas como lo conocemos, que es el hombre pegándole a la mujer, ¿cierto? Exactamente. Sino que ¿cómo sería el concepto completo en la actualidad? Bueno, efectivamente es bien importante lo que dices, porque se ha estigmatizado muchísimo. Y siempre se enfoca al hombre, entre comillas, hasta en el campo decían el hombre. Pero sin embargo la violencia intrafamiliar hoy día tenemos que darnos cuenta que hay muchos actores en ello. O sea, todos los miembros de la familia efectivamente pueden ejercer violencia. Y a veces los miembros de la familia no son sanguíneos. Está la persona que es allegada, por ejemplo, en el hogar, o algún amigo que acogimos, que a lo mejor es de fuera de Chile, y muchas veces esas situaciones distintas provocan violencia, porque la convivencia es lo que hace realmente ver quiénes somos. Y cuando en los últimos meses, en el último año, muchas personas acogidas de fuera de Chile muestran culturas distintas, y esa cultura distinta al interior del hogar a veces no ha gustado y produjo en su momento una violencia por la cultura. Entonces hay muchos actores hoy día está mucho más concreto el hecho de que hay mascotas en nuestro hogar, y las mascotas también es parte de este núcleo. Han sido violentadas cuando el dueño de alguna manera quiere descargar alguna situación, se descarga con sus mascotas, le pegan. Hemos visto efectivamente en la prensa o en la difusión de este tipo de noticias cómo efectivamente los seres humanos vuelcan, por ejemplo, en una mascota esta violencia. Pero así tenemos violencia hacia los ancianos que pueden estar dentro de nuestro hogar. También existe harto. Claro, y negligencia hacia ellos, que es la violencia por negligencia, que se le abandona, está en el hogar pero no se le da medicina, no se le alimenta como corresponde. Violencia a las embarazadas, es decir, en términos generales se habla mucho de la violencia física, psicológica o emocional, y también la económica. Están como más claras porque se han evidenciado con más fuerza, pero hay muchas otras violencias que en este plan de educación que hemos tenido personas que estamos asociadas a este tema, nos interesa mucho que la gente conozca, porque al no conocer no se dan cuenta que están inmersas en una situación de violencia. Claro, como ya lo habíamos dicho, estábamos conversándolo detrás de cámaras, el tema de la violencia económica, por ejemplo, es algo de lo que se estaba hablando hace poco tiempo. Era como incluso normalizado que el proveedor podía ser violento con la pareja por este tema, agarrarlo por el dinero, y al revés también. La pareja ser violenta de alguna forma con el proveedor, ¿cierto? Exacto. Todavía ese es un tema que no se conversaba mucho como hoy día. ¿Qué otro tipo de violencia? Ahí con lo que tú dices, ¿cómo es la persona? Ser violenta con el proveedor. Puede darse. Claro, porque todavía estigmatizamos como el varón, ¿cierto? Como el jefe de hogar, y el jefe de hogar tiene que traer buenos recursos o mejores recursos cada día. Y la dama entonces estigmatiza esto y se empieza en un círculo violento. No traes lo que se requiere, no es suficiente. Como eres un bueno para nada, cámbiate de trabajo, te voy a dejar. Un perdedor, qué sé yo. Pero fíjense ustedes que son conductas feministas y machistas. Porque hoy día los hogares modernos, ¿cierto? Todos cooperamos. Pero también está esto que yo tengo el dinero, tengo el poder del dinero y yo manejo, y aquí se hace lo que yo también quiero y deseo. O sea, no es una cuestión de género ni siquiera la violencia intrafamiliar. ¿Qué otro tipo de violencia intrafamiliar existe de la que a lo mejor ni conversamos? Mira, a mí me llama mucho la atención los últimos como antecedentes que se tienen de la violencia simbólica, que es aquella violencia cuando las personas toman las fotografías que tienen de antaño,
de vivencias pasadas y empiezan a recortarle la cabeza a ese miembro que efectivamente ya es como detestable. O sea, si hay una mala relación entre pareja ahí, le corto la cabeza a mi esposa, le corto la cabeza a mi esposo. Y en definitiva, este tipo de cosas que dañan a los niños. Los niños cuando ven estas fotos todas fracturadas, es como un rompimiento y hay una violencia ahí psicológica. Entonces la violencia simbólica, la violencia ambiental, que es cuando las personas tienen ira y rompen las cosas, tiran los platos, botan las cosas de la mesa. Esa violencia que no está pegándole a los miembros humanos, pero le está pegando a las cosas porque de alguna manera quiere reflejar en esa forma esta situación de no sentirse a gusto y bien. Pero ¿cuánto puede dañar a una persona el dañarse con un objeto inanimado? ¿Okay? Claro. No te estoy tocando a ti, pero lanzo el vaso a la pared. Y ese lanzar significa sonido brusco. Y la persona cuando está quizás, la que está recibiendo esto, está recepcionando, está en otro ambiente y siente un sonido que le recuerda esto, efectivamente viene el trauma. Es decir, todas estas situaciones de violencia los traumatizan a todos, al agresor o a los agredidos. No es una situación tampoco que uno diga, pucha, la maldad de esta persona, no. Si esa persona llegó a ese punto es porque tiene traumas internos y no sabe canalizar, no los ha superado. Pamela, y ahora, ¿cómo podríamos ir poniéndole freno a esto? Porque llevamos siglos hablando del mismo tema y no se resuelve. Hace poco se aprobó la ley integral en contra de la violencia de la mujer, también toma un montón de aristas, pero tampoco se resuelve. ¿Cuál es la propuesta que existe de parte de expertos como tú para que esto cambie? Porque finalmente siempre van a haber hombres o mujeres agresivos. Claro que siempre van a haber hombres o mujeres con más o menos poder. ¿Cómo lo vamos a ir resolviendo como una parte intrínseca de la humanidad? De decir, yo no voy a violentar a nadie. ¿Cómo vamos a ir cambiando eso si llevamos miles de años en la misma? Y obviamente iba a seguir así. Pero yo creo que el compromiso que tenemos las personas que tenemos conocimiento y conciencia es poder, difundir estos temas de un modo instructivo, ¿no? Es decir, por ejemplo, la semana pasada yo di una charla de violencia intrafamiliar gratuita, se inscribieron unas 100 personas, finalmente participaron 70, de todos países de Latinoamérica y vimos el interés de las personas de saber. Porque uno se traduce en esta información de 3 o 4 tipos de violencia, pero sin embargo hay 20. Entonces, esta propuesta nuestra es como una propuesta de hormiga, de un granito de arena que estamos poniéndole, porque efectivamente hay tanto por hacer. O sea, yo hace 25 años que capacito a 100 trabajadoras sexuales al año, de las cuales 50 dejan de serlo, y se van saliendo y vienen entrando. Y ese mundo de vulneración me ha llevado a este mundo de la violencia intrafamiliar, porque de ahí viene todo. O sea, la ley que tú mencionas, la ley Karin, precisamente el 80% de las situaciones de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo vienen de la violencia familiar. La persona entonces... La gente que te violenta normalmente en el trabajo es porque también fueron violentados en su casa. O vulnerados a un acoso o una violencia porque están tan baja su estima que efectivamente, porque vienen de estas situaciones, que efectivamente están más vulnerables. Entonces, este trabajo es sumamente difícil, pero la invitación es que tomemos conciencia. Una persona me dijo, oye, ¿qué tú ganas haciendo estas charlas gratis? ¿Qué es lo que buscas de fondo? Todavía hay gente incrédula y desconfiada. En el caso mío, es una propuesta de vida, mi propósito de vida es todo el conocimiento que tengo, ustedes leyeron ahí bastantes estudios que a mí me da hasta vergüenza mencionarlos cuando me preguntan, porque tampoco es ostentar, sino que en el fondo es prepararse para poder entregar de una manera más fluida un conocimiento. Y ese compromiso, yo por lo menos como Pamela Comparini o como CEO de Motivar, lo tengo, pero no solamente por una cosa comercial, sino que por una cosa social, de responsabilidad social, en que si yo tengo este conocimiento, tengo que entregarlo a otros para que puedan darse cuenta si están inmersos en una situación así. Yo he tenido casos que son extremos, donde efectivamente tú ves que el nivel de trauma que alcanza una persona no va a alcanzar a vivir toda la vida, se va a morir con ese trauma porque es tan grande que efectivamente esto hay que pararlo, aunque sea con poca
actividades que se puedan tener a nivel global de planeta, ¿no? Sí. Pero hay que hacerlo, porque la fragilidad del ser humano es tremenda, es tremenda. Y lamentablemente se dice que cuando hay una persona que ha salido de un ambiente violento, tiende a seguir patrones, a que su próxima pareja sea nuevamente violenta, o a ser violento ya con la pareja, con los hijos, a desquitarse, bueno, o lo que nos señalabas en el trabajo, por ejemplo. ¿Qué hacer si vemos que una persona cercana a nosotros, un familiar, un vecino, una vecina, es víctima de violencia? ¿Hasta dónde nos podemos meter? Bueno, lo primero es que la persona pueda reconocer si está en una situación de violencia, lo que cuesta mucho porque la vergüenza es súper grande. Me pasó en una oportunidad en una empresa que había una chica que llegaba todos los días lunes, toda llena de moretones, y siempre llegaba en bicicleta. Y siempre todos le preguntaban, y decían, no, es que me caí en el camino, es que soy tan torpe para manejar, pero esto fue consecutivo. Pasaban semana y semana y todos los lunes se caía de la bicicleta, hasta que pudimos entender que el fin de semana la pareja le golpeaba, alcohólico, y ella estaba moreteada, pero le daba tanta vergüenza decirlo, que ella decía que era que se caía de la bicicleta. Por lo tanto, en esa circunstancia empezamos a sensibilizar, a conversar. Llega un minuto en que el diálogo produce entonces que la persona pueda abrirse y reconocer que necesita ayuda. Entonces, ¿qué herramientas son importantes? Terapias, obviamente, de acompañamiento. En el caso mío, por la especialidad, hacemos neurocoaching, neuroliderazgo, terapias cognitivas, neuroemocionales, y siempre yo, cuando no tengo la posibilidad de hacer una terapia más en el tiempo, porque la persona no puede o lo que suceda, hay una técnica que se llama reestructuración de recuerdo. Cuando la persona evidencia traumas que vienen de la infancia, que tienen que ver con violencia intrafamiliar, nosotros ¿qué invitamos a la persona? Mira a esa niña que fuiste. Ahora acércate tú a ella como adulto, abrázala, acaríciala, y en ese momento empieza la misma persona a acogerse y empieza a sanarse desde el punto de vista que este acompañamiento que yo misma me hago para, en el fondo, superar lo que me ha sucedido. ¿Qué le pasa a nivel cerebral? Se produce una síntesis proteica y lo que archiva el cerebro es el último recuerdo. Y el último recuerdo fue que yo me abracé, que yo me acaricié y de alguna manera me apoyé. Entonces, las terapias en general, ya tengamos la posibilidad de una terapia psicológica, una terapia física, yoga, actividad física, la que se quiera, todo te va a ayudar. Y una terapia de acompañamiento tiene que vertirse siempre no en el trauma mismo, sino que en las metodologías que le hacen a la persona salir de un estado que a veces rememorarlo no es bueno. Entonces, esa parte es bien importante. Quisiera saber por qué a una persona... Mira, es que hay dos aristas, no sé, creo, dentro de mi ignorancia del tema. Hay mucha gente que le gusta hacerse la víctima, ¿verdad? Tú has escuchado eso, que hay como un papel que a ti te gusta parecer. ¿Y por qué justo ahora que sí es la víctima le da vergüenza ser la víctima? Bueno, porque la persona en general cuando se victimiza o dramatiza su vida es porque es un rasgo de una persona con ciertos complejos de superioridad y es ególatra, egocéntrica. Una persona ególatra arrastra cadena como si al resto de las personas nunca le ha sucedido nada. ¿Se han dado cuenta de ello? Entonces, esta persona arrastra cadena, no, es que yo tuve tantos acontecimientos en la vida, me pasó esto, pero a todo el mundo nos pasa algo o nos pasó algo. Esta persona es tan ensimismada en su superioridad, que es un complejo, que viene un complejo de inferioridad. Miren toda la mezcla que hay acá. Entonces, en ese aspecto, centrar a la persona en un tema de conciencia le hace bajar. Aquí está la autoestima en exceso. Y por eso entonces esta persona no está emocionalmente lastimada, está en el fondo de alguna manera utilizando esa circunstancia que no le permite tampoco crecer, no le permite sanarse de fondo. Ya, por eso te digo, ¿y por qué en este caso que realmente alguien es la víctima le da vergüenza decirlo? ¿Por qué si yo tengo una pareja que me pegó, no voy y llamo a una amiga y le cuento de inmediato? ¿Por qué no llamo a los carabineros? ¿Por qué no llego llorando al trabajo? Porque ahí hay otra cosa que mal hemos aprendido, la culpa.
y nos genera la culpa. Hay una asociación entre la culpa y la vergüenza. En realidad, ¿y yo por qué hice tal cosa? Y por eso a lo mejor él me pegó y a lo mejor yo lo merecía. Ajá. Entonces hay una relación entre culpa y vergüenza que tenemos que reeducarnos, porque está mal esa cosa de sentirse culpable por todo, si todos los seres humanos cometemos errores. Sí. Entonces, de alguna forma, y también porque hay prejuicios sociales, o sea, si me ven como que soy maltratada, como que soy de alguna manera violentada, o sea, como que yo no reflejo inteligencia emocional, que se ha puesto tan de moda, ¿no? O sea, soy una boba, claro, que no soy capaz de manejar mis emociones. Pero la verdad que todos los seres humanos somos frágiles. La inteligencia emocional es muy importante, pero la inteligencia mental también. Claro. Y se ha hablado mucho del tema de la inteligencia emocional, pero aquí hay una conjunción de cosas que tenemos que lograr. Por eso se da también entre gente que tiene títulos, que tiene estudios, o sea, no es nada más de gente que no tiene, no sé, algún tipo de preparación, ¿cierto? Claro. También se da muchísimo el hecho de que hay personas que se convencen de que tienen algún tipo de culpabilidad. Exacto. Y se sienten merecedoras de eso, o lo tienen normalizado, porque así fue en mi casa, así fue con mis padres, así viene a ser desde mis abuelos. Nosotros tenemos muchos instrumentos para, por ejemplo, tenemos un instrumento que aplicamos en estas terapias de acompañamiento que es prohibido sentir culpa. Prohibido quejarse, que ese es otro tema, porque los chilenos en general y latinos nos quejamos mucho. Yo hice un estudio en toda Latinoamérica y nos quejamos mucho más que otros continentes. Y estas aplicaciones de estos instrumentos, que son muy sencillos, logran que a los 7 días la persona baje el nivel de culpa, baje el nivel de queja y baje el nivel de ansiedades. Entonces, hay tantos instrumentos que son súper simples, fáciles y no costosos de enseñarle a la persona, no significa realmente una cosa económica alta, que pudiéramos nosotros masificar en nuestro pueblo, pucha que sería importante para que se bajaran estos niveles de violencia. Ahora, normalmente cuando hablamos con personas como tú, que tienen relación con este tipo de problemática social, se habla de cómo ayudar a la víctima y todo, pero también cómo se castiga al victimario. Bueno, existen los instrumentos, digamos, en el país a nivel jurídico para meterlo preso, para dejarlo alejado con policía, porque siempre es recuperemos a la víctima. Sí, pero el tipo va a seguir haciéndole daño aunque no sea esta víctima, ¿no? Claro, y con o sin recursos de protección se van a acercar igual. Claro, y van a violentar igual. Yo concretamente pienso que la ley en este aspecto, si bien es cierto tenemos leyes para aquello, es muy frágil. Tengo un caso, una chica en que efectivamente tiene recursos de protección y el personaje no debe acercarse, sin embargo es usual y ella tiene que esperar hoy día meses para que la corporación social la llame para tener un abogado y se pueda defender. Entonces no es tan inmediato, porque esa persona no tiene recursos para contratar un abogado que rápidamente ponga una situación de urgencia, sino que tiene que esperar al abogado que se le asigne para que pueda ser atendida. Entonces en ese tramo puede haber hasta un femicidio. Claro. Si es que fuera, entonces es lamentable porque hay fragilidad, sí lo hay. Y los sistemas tampoco apoyan. O sea, ahora la ley Karin, por ejemplo, viene a cubrir un montón de situaciones, también hay aprovechamiento de ella, porque los conflictos laborales no deben ser definidos como acosos, pero efectivamente el tramo, o sea, ahora, después del 1 de agosto, en una chica, la empresa le decía, no, es que tiene que ir a la fiscalía, tiene que ir a la Contraloría, no nos tiene que hacer la denuncia a nosotros, cuando la ley es sumamente clara. Usted denuncia a su empleador esta situación de acoso o la denuncia directamente a la Dirección del Trabajo. Y el empleador aconsejándole que fuera a la Contraloría o a la fiscalía, y no tiene nada que ver. O sea, de alguna manera desviando a la persona para que no hiciera la acusación. Pamela, vamos a revisar las redes sociales también, porque me imagino que hay muchos de ustedes que quieren conocer más acerca de estos temas, diferentes tipos de violencia intrafamiliar. Estamos viendo la página de gestor de prevención en acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. ¿Qué podemos encontrar en ella? Mira, esto es súper interesante porque nosotros vimos, y somos el primer organismo que efectivamente propone a la empresa un gestor de prevención de acoso, para que él sea la persona que haga la investigación fidedigna, una persona preparada en competencias de acoso sexual, laboral, investigación, incluso hasta la grafología, para que pueda sostenerse en un caso que a lo mejor no sea fácil de definir. Y de esa manera nosotros en realidad proponemos a nuestros clientes, empresas, esta situación.
de poder tener una persona preparada. Nuestra labor es esa, somos pioneros, partimos el primer curso que se da en Chile de gestor de prevención. Estamos muy contentos, empresas muy grandes que han efectivamente tomado este programa, y la idea es que la empresa comprenda que estas acciones son para prevenir los ambientes. La prevención de más de 25 tipos de ambientes que debemos preparar en las empresas para que no sean caldo cultivo de situaciones de este tipo, si nosotros como empresa tenemos la responsabilidad efectiva de prevenir. Perfecto. Sí. Pamela, muchas gracias por haber venido. Me parece que es un tema súper interesante, Alejandra, ¿no? Que muchas veces se toca súper por encima. Se invisibiliza. Que sí, entonces siempre hay que estar... Claro, se normaliza. Gracias, Pamela, por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la atención de estos temas tan relevantes. Tan relevante, eso es cierto. Y bueno, vamos a hacer una pausa nuevamente. Karim, vamos a tener música al volver con Cata. ¿Me va a invitar a ver? Sí. Ya. Ustedes también, quédense con nosotros. Esta es tu conexión matinal.